el tema. Hoy voy a hablar sobre las ofrendas, un camino a la comunión con Dios. Porque tenemos que entender lo que nosotros hacemos. Si no entendemos lo espiritual, no le vamos a dar valor a lo que estamos haciendo. Quiero comenzar con una introducción al tema. En la antigüedad, todas las historias bíblicas, lo leemos en las Sagradas Escrituras, cuando un invasor venía y destruía una ciudad y tomaba cautivo a la gente, especialmente en el territorio donde vivía el pueblo de Dios, la primera cosa que hacían, derribaban o destruían el lugar de adoración, el templo. ¿Por qué lo destruían? Lo destruían siempre mirando la instigación espiritual diabólica, porque era el único lugar donde podían estar para adorar a Dios. Si no había templo, no había lugar de adoración. Si no había templo, no había alabanza. Si no había templo, no había sacrificios, no había enseñanza de la palabra de Dios. Al derribar el templo, el pueblo quedaba sin la presencia de Dios y tenían un camino abierto, más si estaban cautivos, a tomarse dioses ajenos, porque el ser humano que tiene la necesidad de poner su fe y su confianza en algo, en alguien, cuando le roban la bendición de no tener la presencia de Dios, como pasó en la antigüedad, en los días de Elías, de Eliseo, terminan adorando a dioses paganos o a dioses populares. La segunda cosa que producía la ausencia del templo, no solo que no había adoración a Dios, no había un lugar donde se concentraba para buscar la presencia de Dios, no había lugar donde presentar las ofrendas para los sacrificios y para honrar a Dios. Cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo desobedecía, necesitaba acercarse a un lugar llamado templo, donde estaba la presencia de Dios, y presentar las ofrendas por los sacrificios y también para honrar a Dios. Al no poder encontrar ese lugar, el pueblo permanecía con su propio pecado. Usted sabe que en aquel tiempo, estamos mirando en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, las ofrendas tenían un costo y un valor simbólico según el tipo de pecado que cometían. Se llevaba un tipo de animal, no había dinero como ahora. Y entonces estaba el sacrificio de paz, por ejemplo, o el pedir el perdón, el sacrificio por el perdón de los pecados. Y entonces se llevaba ese animal, se sacrificaba, tenía un simbolismo espiritual que un animal inocente moría por los pecados de ellos, que eso es tipología de Cristo que iba a venir, pero a su vez ellos sabían que cada uno de los pecados que ellos cometían había que pagar un precio para volver a tener la paz con Dios. Así se movían cuando el templo no estaba, cuando los sacerdotes no funcionaban. La gente no podía ser liberada de ese sacrificio, por falta de sacrificio, de ese pecado. No podía volver a tener comunión con el Señor. Mire cómo se manejó todo eso en la antigüedad, que me recordaba de Moisés, cuando Faraón, al final cansado por tantas juicios de Dios y las plagas que le venían, le dijo, bueno, váyanse todos, pero déjenme sus animales. Imagínense, después de 400 años de sacrificio, de estar prisionero y esclavo, si a mí me dan la libertad que me vaya con mi esposa, mis hijos, pero yo salgo volando, le dejo el perro, el gato, todo. Pero Moisés, curiosamente, dijo, no solo que no vamos a dejar ningún animal, sino que tú nos vas a tener que dar algunos animales más. ¿Para qué querían más animales? Porque nosotros vamos a ir a adorar a Dios al desierto.
Y no había en la época hebrea, no había adoración a Dios si no era a través de los sacrificios de animales. En otras palabras, Faraón le daba libertad a sus hijos, le daba libertad a la familia, pero se quedaba con la posibilidad de tener comunión con Dios haciendo los sacrificios de animales. Y Moisés sabiamente dijo, no dejaremos ni una pezuña de los animales, e inclusive nos va a tener que dar vos animales, porque nosotros vamos al desierto a adorar a Dios. No hay culto a Dios si no hay ofrendas, en este caso de animales. Estamos echando un vistazo. Estamos echando un vistazo a lo cultural y a lo antiguo del Antiguo Testamento para poder interpretar ahora un poco el tiempo en que estamos viviendo. Si esos principios espirituales del culto a Dios a través de la ofrenda de los animales, mi pregunta es esta. Si en la antigüedad el culto hebreo se manifestaba de esta manera, con ofrendas de animales que traían con simbolismo, ¿para qué lo hacían eso? ¿Por qué acaso Dios no podía perdonarlo de otra manera? No, ellos tenían que entender que todo acto de perdón y de bendición de parte de Dios tenía un costo. A pesar de que estaba mostrando la tipología de Cristo, porque un día iba a venir el sacrificio perfecto y ellos tenían que entender el valor que iba a representar el perdón y la gracia de Dios en Cristo. Ahora, ¿qué hacía la iglesia de la época, el culto hebreo, la gente? ¿Qué hacían con tantos animales que los traían como ofrendas? Algunos los mataban, otros quedaban vivos. ¿Qué hacían con todo eso? El sacerdocio tomaba lo que era de Dios, esos valores de ofrenda y de diezmo que la gente entregaba y de primicia, y el sacerdocio lo administraba. De allí venía el sostenimiento al culto de la época. Por ejemplo, con los diezmos se sostenía los levitas, con los diezmos del pueblo. Con las ofrendas, eso era, según el libro de Números, era del sumo sacerdote y de su familia como estatuto permanente. Estoy hablando de la ley para que lo entienda. A eso no nos vamos a referir nosotros, para entender. Entonces ellos lo administraban y el sostenimiento del culto venía a través de esto. Ahora, note usted, hermano, cuando, eso posiblemente lo vamos a ver esta tarde, ahora no, cuando el pueblo comienza a dejar de ofrendar, que le reclama el Señor en Malaquías, sucede una cosa. Acá no vinieron los invasores a tomar el templo. Aquí la gente dejó de dar, dejó de mantener una viva presencia y comunión con el Señor a través de sus ofrendas. Llegó al punto que no había más alimento, entre comillas, en la casa de Dios. Los alfolí estaban vacíos. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Tuvieron que abandonar el sacerdocio e irse a sus labranzas, a trabajar la tierra para sostener a su familia, y dejaron abandonado el templo. No había alimento en su casa. Al no estar los sacerdotes, no había más sacrificio de ofrenda, no había más adoración, no había más alabanza, no había más enseñanza de la palabra. Todo se había desinflado, se había perdido por una actitud deshonesta y desleal del pueblo, que aquello que Dios dijo es mío, las ofrendas y los diezmos y las primicias son míos, dijo Dios. El pueblo no se los entregó, vino primero la maldición espiritual y luego de la maldición espiritual vino todo lo demás sobre el pueblo que Dios le recriminó en gran manera. Ahora ese era un estilo
y un formato que en la ley se estabilizó o se instituyó a través de Moisés. Pero quiero decirle algo para que usted entienda esto. La ofrenda y los diezmos que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley, no fue establecido por Dios. Fue establecido por Dios cuando la ley vino. En otras palabras, Dios tomó la actitud del corazón de un hombre de fe como Abraham y dijo: me gustó lo que hizo Abraham, lo vamos a dejar como ley para los judíos posteriores. Pero el diezmo y la ofrenda aparecen antes que la ley. La primera ofrenda que aparece es la de Abraham y la de Caín, ¿te recuerdas? Cuando vienen a adorar a Dios y Abel dio lo mejor de su ganado y Caín vino a traer de las verduras que él cosechaba. Una ofrenda fue agradable a Dios, la otra no. O sea que Dios avalaba el hecho de las ofrendas. El diezmo, cuando se instituye o cuando aparece antes de la institución, no aparece por pedido de Dios, aparece por un gesto voluntario de fe y de gratitud de Abraham, capítulo 14 de Génesis, cuando él reconoce por la voz de el sumo sacerdote Melquisedec, que le dijo que la bendición que él tenía, que la victoria que había recibido, que todo el respaldo divino que tenía sobre él, venía por la mano poderosa de Dios. Cuando él descubre que la bendición de su riqueza, que las victorias que Dios le daba, era gracia, que la mano del omnipotente Dios estaba sobre él y cómo Dios lo libraba de sus enemigos, él reacciona y en un gesto de gratitud, en un gesto de reconocimiento y de honrar al Dios que lo estaba acompañando, sacó de todos sus tesoros el 10% y se lo dio en la mano de Melquisedec. Esto quedó como testimonio en su familia, que luego aparece su nieto Jacob, hijo de Isaac, que él se acordaba de todo esto que su abuelo había hecho, y cuando él tiene un encuentro con el Señor, que Dios le habla y lo está llamando a conversión a Jacob, Jacob, recordamos la palabra de él: si tú me guardas en el camino. Él era un ignorante de las cosas de Dios. Si me bendice, si no me falta pan, si pueda llegar sano a la casa de mis padres y mi hermano no me mata porque tenía la amenaza de muerte. En otras palabras, si tú me aseguras que vas a estar conmigo y me cuidas, yo todos los diezmos te daré a ti, le dijo Jacob, haciendo un pacto con Dios. Ahora, todavía la ley no había venido. Dios nunca le pidió ni a Jacob ni a Abraham el diezmo. Fueron gestos generosos de reconocimiento al Señor por lo que el Señor representaba. Luego vino la ley, Dios se instituye mandamiento y ordenanza, y entre ellos instituye lo que Abraham había hecho en fe, lo que Caín y Abel habían hecho en fe. Ahora lo instituye como parte del culto a Dios, para que las ofrendas, las primicias, para que los sacrificios que tenían valor económico, sea como parte de la administración del culto a Dios. Ahora bien, haciendo un repaso del Antiguo Testamento, entendemos por qué hoy levantamos ofrendas. Hoy hay gente que piensa que nosotros levantamos ofrendas para pagar la luz o para pagar los impuestos, como si fuera que juntamos dinero porque lo necesitamos para la administración. No es por eso, perdóneme. Nosotros lo que recibimos son las ofrendas del corazón voluntario del pueblo que vienen a rendir al Señor. No le estamos pidiendo una ayuda, una colaboración para pagar los gastos. Nosotros venimos a tomar las ofrendas que voluntariamente el pueblo le da a Dios. Y como en la antigüedad, la tomamos nosotros para la administración. Pero es una conexión divina entre tu vida, tu corazón
y Dios. Y ahora viene la pregunta más importante. Si en la antigüedad se manejaron así, ¿cómo ahora nosotros en Cristo tenemos que manejarlo? Ahora que estamos en el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el valor que yo tengo que dar? Si en la antigüedad ellos daban a través del precio de los animales según el sacrificio que iban a hacer para pedir perdón por sus pecados o por la capaz. Voy a responderte a través de la palabra. Quiero que venga conmigo a través de la Escritura en 1 Corintios, por favor, capítulo 6. 1 Corintios, vamos a partir de un principio. ¿Están entendiendo más o menos, hermanos? Si no, invitamos a algún predicador que venga a hablarnos del tema. Yo quiero que usted lo entienda en esta mañana. 1 Corintios capítulo 6, leamos el versículo 19 y 20, los últimos dos versículos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 7, versículo, el mismo capítulo 7, versículo 23 creo que es. Sí. Porque por precio fuisteis comprado. No hagáis esclavo de los hombres. Porque por precio fuisteis comprado. ¿O no sabéis, leímos, que sois templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios? Porque ahora no sois vuestro, fuisteis comprado. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros no abrazamos una fe, no abrazamos una religión, no abrazamos un estilo de vida. Nosotros vinimos a rendir nuestra vida al Señor porque nosotros estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, condenados a la muerte eterna. Vino Cristo y nos compró a precio de sangre. Mis pecados no fueron borrados y perdonados por la sangre de algún animalito de la antigüedad que yo lo puse. No, yo no podía pagar el precio de mi pecado del cual estaba condenado eternamente. El precio lo tuvo que pagar Dios entregando a su propio Hijo. Y la muerte de Cristo no solo representa en su sangre derramada el precio que se pagó para el perdón de mis pecados, sino con la muerte de Cristo, Él nos compró. Somos propiedad privada del Señor. ¿Cuántos han orado muchas veces y han dicho, Señor, soy tuyo? Dígame la verdad, soy tuyo. Bueno, esto usted tiene que entender lo que está diciendo. Todo el significado de la palabra, Señor, soy tuyo, estoy diciendo, Señor, nada es mío, todo te pertenece. Cuando el Señor nos compró a precio de sangre, somos suyos. Y la terminología que usa aquí el apóstol Pablo, lo estaba usando en el simbolismo de la antigüedad, cuando existían los esclavos que se compraban. El Señor nos compró a nosotros como cuando compraba un esclavo, y se lo hacían siervo propio, con la única libertad que nosotros fuimos comprados por el Señor. Él nos hizo libre y ahora nuestro servicio a Él es por amor. Es por amor. Pero el precio que Él pagó le hace meritorio de que nosotros seamos de Él. Ahora, yo no puedo decirle, Señor, soy todo tuyo. Mi vida, mi corazón, mi cabeza, mis ojos, todo mi cuerpo, pero no toques mi casa, no toques mi auto, no toques mi
mi salario, no toque mis hijos, mi esposa. No, no, no. Cuando el esclavo era comprado no era dueño de nada, todo era del amo. Yo quiero decirte algo, tú debes entender que el día que entregaste tu vida a Cristo, nada es tuyo, todo es de Él. Pero ¿sabes una cosa? No te va a ir mal por ser todo de Él. Eso te trae una seguridad divina y maravillosa que vas a ser guardado y protegido por Él como ninguno te puede cuidar y te puede guardar. Entonces, al hacer nosotros de Él, todo de Él, porque entendimos que fuimos comprados a precio de sangre, ¿qué somos de ahora en más? Quiero que me entienda esto, por favor. A partir de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, ya no somos más dueños de nada. Somos sus administradores. Somos sus administradores. Él es dueño de todo. Yo no tengo ni autoridad sobre el perro de mi casa, porque hasta el perro es del Señor. Yo lo he consagrado todo a mi Dios. Yo no puedo reclamarle nada a mi Dios, ni de mi esposa, de mis hijos, nada, porque todo es de Él. Ahora, partiendo de esa base de que yo soy su administrador, hay un ejemplo hermoso en los evangelios que dice que el Señor de la casa de tanto en tanto venía y el administrador tenía que rendirle cuenta de lo que había hecho. Y usted sabe que nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestra dedicación, nuestro trabajo y también con nuestras finanzas. Porque si Él es el dueño de todo y nosotros somos sus administradores, nosotros tenemos que rendirle cuenta a Él cómo hemos administrado y cómo hemos usado todo lo que Dios nos ha entregado. Volvemos a la ofrenda. ¿Qué función tiene la ofrenda en nosotros hoy, aquí? La primera cosa, la ofrenda, olvídese que lo damos para pagar la luz, para construir. Mire, aunque usted no dé un penique, nosotros vamos a pagar la luz, vamos a construir, porque nosotros no dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Siempre Dios va a hacer aparecer la plata de algún lado, no te preocupes. Pero acá queremos nosotros que usted entienda. La primera actitud por la cual nosotros venimos a ofrendar en las reuniones ahora, en este tiempo de la gracia de Cristo en nosotros, mi ofrenda tiene que ser un acto de honra. Yo vengo a honrar a Dios. Yo vengo, como dijeron los antiguos antes de la ley, la familia de Abraham y su descendencia, venimos a reconocer lo que Dios nos ha dado. Por eso dice la palabra en el apóstol Pablo en Corintios, que cada uno en la semana mire, medite y analice cómo Dios lo ha bendecido. Tiene que ser una ofrenda racional. Cómo Dios me bendijo. Si yo he hecho buenos negocios, he ganado dinero, Dios me ha prosperado, en calidad de eso, yo tengo que venir y ofrendar al Señor. Yo vengo a honrar a aquel que me da la fuerza, que me da la vida, que me da el poder, que me da la habilidad para poder bendecirle. Ahora, aquí nos topamos con un problema. Hay un mejor ejemplo que quiero tomar, que usted tal vez algunos más nuevos no lo habrán leído, pero sería bueno que lo leamos. Quiero que venga el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, el libro de Malaquías, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1, capítulo 1. Versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento.
Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. O sea, si es tu padre, Dios merece honra. Y si Dios es tu Señor, merece honra también. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Escuche esto. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, o sea, el herido, el lastimado o el enfermo, ¿esto no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Escúcheme, me detengo un minuto aquí. Malaquías, está hablando Dios a través de la boca de Malaquías. Ustedes han menospreciado mi nombre, en vez de honrarme, me deshonran. Porque cuando yo he pedido para el sacrificio animales sanos, perfectos, ustedes me han entregado lo peor, lo enfermo, lo abandonado. Me lo han entregado a mí. Eso no es deshonrar mi nombre como Padre y como Dios y Señor. Y le dice Dios, vamos a reflexionar. Cuando tú le entregas un regalo de ofrenda a tu príncipe o a tu rey, ¿le llevas lo enfermo? ¿Le llevas lo lastimado? ¿Le llevas lo que está contaminado? ¿O le llevas lo mejor? ¿Cómo se sentirá tu príncipe si tú le llevas una ofrenda maltrecha, malherida, enferma, lastimada? ¿Eso no es malo? ¿No es deshonra eso? También eso es deshonra para mí. Dice el verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mire qué interesante. Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios. ¿Sabe que hay gente que no tiene el favor de Dios? Y dice, no, yo ofrendo. Y no tienen el favor de Dios, porque nunca traen ofrenda de honra a Dios. Y ahora le voy a mostrar la realidad, no se crea que yo me estoy anticipando. No honran a Dios, no lo hacen de un corazón espontáneo, no le dedican al Señor lo mejor sabiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Pero cómo? Si un animal tenía precio y valor para qué clase de pecado cometía, mis pecados, que eran tan grandes que tuvo que pagar el precio más alto Dios con la sangre de su Hijo, ¿no merece que mi ofrenda sea mejor que la del Antiguo Testamento? Si hoy un animal tiene valor, usted compra cualquier tipo de animal, tiene valor, y ese valor era presentado en la antigüedad por pecados del pueblo. Hoy la sangre de Cristo tiene mayor valor que cualquier cosa, merece lo mejor de parte nuestro como una ofrenda de gratitud y de honra a quien es nuestro Rey. Nosotros, hermanos, no hemos aprendido la cultura de la honra. Yo he estado en otros lugares, cómo honran a los ministros y a los pastores, pero lo honran de verdad, con amor, con gratitud, con servicio. No saben lo que hacer porque saben que es una autoridad espiritual que ha sido puesta por Dios para estar con ellos. Yo vengo de otra cultura, ¿sabe? La mala cultura que me enseñaron a nosotros. Usted es mi siervo, así dice.
¿Sabe qué está diciendo con que usted es mi siervo? Usted me tiene que servir a mí. Estoy enfermo, tiene que venir a mi casa. Tengo necesidad, me tiene que atender. Yo lo llamo, usted tiene que venir. Usted es el pastor, usted es mi siervo. No, perdóname, no soy siervo tuyo, soy siervo de Dios. Y la gente cree que nuestra obligación como pastores es estar solo para ellos. Y de parte de ellos, después que damos la vida, nunca jamás hay un acto de honra para decir, pastor, me deja darte un abrazo y un beso y decirte gracias por lo que ha hecho por mí. Ni le importa nada. Y quiero decir una cosa, el que no honra a los que le honran, tampoco honran a Dios. Voy a apretar un poquito más la tuerca antes de... Si yo soy un administrador de todo lo que Dios me da, escuche esto. ¿Yo qué hago con el dinero? ¿Qué hago con lo que Dios me da? ¿Qué hago con lo que Dios me da? ¿Quiere que le diga lo que hacemos nosotros? Por lo menos lo que vemos. Las prioridades están así. Primero, yo me dedico a comprar las mejores ropas que hay de moda y voy a pagar lo que sea. Y si no tengo plata, lo saco a crédito. Pero voy a comprar la ropa de moda, me voy a comprar los perfumes caros, celular de onda. Yo no me conformo con el iPhone 5, 6, 7. Quiero el 8, el 9 y ahora me dijeron que en Japón salió el 10. Soy capaz de dejar mi vida para tener un 10. ¿Para qué? Para tu vanidad. Orgulloso y altivo para tu vanidad. Como el mundo está lleno de vanidad. ¿No sabes que no eres tuyo? Que eres del Señor y lo tuyo no es tuyo, es de Dios. Esas son tus prioridades. Después decimos, no, voy a guardar para mis viajes, para mis regalos, porque me gusta regalar. Ahora resulta que cuando regalo cosas buenas a los demás, pero cuando llega la hora de honrar a Dios, que me da la vida eterna, me da la paz, me da esperanza, me dio la salvación, ¿cómo le honro? ¿Sabe cómo le honro? Uy, llegó la ofrenda. Un día había un hermano que dijo, voy a ir a la iglesia, me dejo el dinero acá grande y acá pongo el cambio. Y se equivocó de sacar de acá y sacó de acá. Y cuando vio la plata dijo, te reprendo, Satanás. Y era del otro. Y no honramos con la ofrenda. Ah, la ofrenda, sacamos el cambio. Yo esta noche voy a contar una historia que la vivimos aquí, cuando dejamos de levantar ofrenda y enseñamos a la gente en la década del 80 lo que es ofrendar a Dios, juntamos más ofrenda que nunca y no levantábamos con la bolsita. Cuando la gente comenzó a tomar conciencia. Mire, yo estaba mirando los libros esta semana de la ofrenda. Miré la cantidad de gente que nos reunimos domingo mañana, domingo noche, viernes a la noche, miércoles, y la ofrenda que juntamos por semana. ¿Sabe cuánto es el promedio que nosotros damos por semana? 20 pesos, pero no es lo que damos. Porque si venimos mínimo a 2 cultos, que nosotros venimos un viernes o un domingo, o un miércoles y un domingo, eso lo divide por 2. El promedio son 10 pesos que damos por semana. Y no me digan, no, yo doy... Los libros cantan. Hace exactamente un año que siempre se junta la misma cantidad. Siempre estamos entre 110, 120 mil pesos en la semana, todos los ingresos de ofrenda. Ahora, ¿qué me dice eso a mí? Número 1, me dice que nuestra ofrenda no viene pensada, hoy yo voy a preparar mi ofrenda para el Señor esta semana. Voy a ver cómo Dios me bendijo, pude vender mi casa, vendí el auto, Dios me prosperó. Hoy voy a traer una ofrenda de gratitud al Señor. Siempre traemos el cambio para dar siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el promedio de todos los meses da lo mismo.
Los números me cantan. Ahora, cuando yo miro la ofrenda, que mi promedio son 10 pesos, y yo el único vicio que mantengo todos los días es tomarme un café en la estación de servicio, y lo voy a pagar el café y me cobran 20, 25, y hasta a veces 30 pesos. Le confieso que me da ganas de llorar. ¿Cómo decimos que estamos honrando a Dios? Cuando Él me da todo lo que me da, no soy digno ni de darle el valor de una taza de café. Pero todavía tenemos la boca contaminada del veneno que estamos comiendo y escuchando de la gente. A ver qué hacen esto con la ofrenda. ¿Qué vamos a hacer mejor con las tazas de café que nos donan toda la semana? Hermano, eso a mí no me preocupa, le reitero. No necesito nada, ni la iglesia necesita nada. Olvídese de esto. Si usted dejaría de ofrendar de aquí hasta el año que viene, no necesitamos nada. Me preocupa usted, que usted no sabe honrar, que usted no sabe honrar a Dios. Cuando hablo de usted no estoy señalando a ninguno en particular, es el pueblo en general que ha adquirido la cultura de la deshonra y no honrar a Dios. ¿Sabe que sería tan lindo que nosotros, cada vez que hiciéramos este acto, sea un acto reflexivo, un acto meditado, pero no se medita acá adentro? Yo no puedo pensar acá cuánto voy a dar de ofrenda. No puedo. Todo esto lo tengo que elaborar en mi casa, porque yo lo traigo para Dios. Es un acto de honra para mi Señor. Ahora, cuando yo miro todo esto, mi amado hermano, yo pienso, no necesito ser exhortado como el profeta Malaquías, diciendo ustedes me han deshonrado. Porque si soy vuestro Padre y vuestro Señor, ¿por qué me deshonráis trayendo las obras? Hermano, no pagás los 30 pesos, si no ponés los 30, no tomás el café. Y después vengo a la casa de Dios y le doy los 10 pesos que me sobran y le pido que Dios guarde mi salvación, perdone mis pecados, me sane el cuerpo enfermo, bendiga mi casa, bendiga a todos mis hijos, toda mi familia. Dice Dios, orad para tener el favor de Dios. ¿Sabe cuándo vamos a tener el favor de Dios? Cuando aprendamos a ser gente que honra a Dios, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Amén, hermano. Yo recién empecé, ¿sabe? Esta tarde voy a hablar de los diezmos, que le duele mucho a ustedes. Así que véngase con el cinturón de seguridad. Y si no, escúchenos por algún medio. Quiero agradecer, denle un aplauso al Señor. Quiero agradecer a Dios que hay mucha gente que nos escucha por radio, por internet, a través del Facebook. No se ha publicitado, pero estamos saliendo muy bien por el canal 19, Canal Cielos Abiertos, que es nuestro canal. Y me decía Cristian que nos están llamando de las ciudades vecinas, que lo están viendo con mucha claridad. Ahora estamos transmitiendo los cultos en directo y bueno, es una bendición porque llegamos más gente. Anhelo con todo mi corazón que podamos instituir una cultura de honra, de honra. No escuchemos más la vanidad estúpida, mentirosa de la gente, que lo único que provoca que yo cierre mi corazón para Dios y ¿sabe qué pasa? Pierda el favor de Dios, pierda la bendición de Dios, porque cuando yo no le doy a Dios lo que le corresponde, yo solo estoy cerrando la ventana de los cielos para que no sean derramadas bendiciones sobre mi vida. Y el incrédulo mal hablado, cuando ve una persona bendecida, porque no cree en la bendición espiritual de Dios, con la mala intencionalidad dice, ¿de dónde sacará la plata este? O este roba, o este anda en cosas raras,
o este venderá droga. ¿De dónde saca la bendición que él tiene? Quiero decirle, mis tesoros están allá arriba. Él los guarda, Él los multiplica. De acá mando los códigos y de allá vuelve la bendición. Alabado sea el Señor. Dios sigue siendo Dios para su pueblo. No hay razón para que los hijos de Dios vivan en mezquindad, en pobreza, que vivan padeciendo todo tipo de necesidad. No hay razón. No escuches vanas palabras que te limiten a ti a vivir con lo que tienes en tu mano, que el sistema miserable te está proveyendo. Hoy un jubilado con la jubilación mínima puede ser una persona bendecida y prosperada, no por los miserables 6,000 o 7,000 pesos que recibe, sino porque la bendición de Dios, que es añadida a esa plata, lo puede hacer prosperar. Porque no dependemos del sistema de los hombres, dependemos de Dios. Pero ¿cuándo Dios va a hacer fluir la bendición? Cuando nosotros aprendamos a tener honra. Estamos de pie, hermano. Y ahora sí vamos a ofrendar. Usted no vino tal vez preparado porque no pensó en nada. Mire, no se preocupe, no de nada. Absolutamente nada. Antes de pecar, mejor no dar. Pero por favor, honre al Señor. Una de las experiencias más ricas que yo tuve en Cuba, tal vez lo voy a contar en otro momento. Vengan los sugieres, por favor, rápido. ¿Sabe lo que era pedir una ofrenda en Cuba? Que un médico gana $20, que no tenían zapatos ni ropa, no tienen para comer. Yo le dije, el Dios de Argentina es el Dios de acá y es el mismo Dios de los Estados Unidos y de Europa. Si tú quieres ser honrado, honra a tu Dios. No se acostumbren a esa política que le han enseñado a ser dependientes de los hombres. Y nosotros los pobrecitos, deme. Cuando usted espera de los hombres, le está cerrando la mano a Dios. ¿Sabe qué le dije a los hermanos? Vamos a dar una ofrenda tan grande que vamos a abrir los cielos. Y ellos no tenían nada. Y yo le dije, si usted no tiene nada con que dar, sáquese algo de valor de sí mismo y délo. Y si no tiene nada, arránquese una ceja que le duela y conságrela al Señor. ¿Usted sabe qué le hicieron? Todo el pueblo pasó, éramos como 1,000 personas. Me llamó el pastor aparte y me dijo, nunca jamás en nuestra vida hemos juntado una ofrenda como esta. ¿Sabe cuánto se juntó de ofrenda en la primera que hicimos? De las 1,000 personas, $17. ¿Sabe cuánto se juntó ahora cuando usted habló? Más allá de los zapatos, las ropas, las corbatas, los relojes que tiraba la gente en la plataforma, gente se fue kilómetros caminando descalza. Lo único que tenía lo entregó para el Señor. Como aquella viuda pobre que Dios la honró y dijo, esta mujer ha hecho lo mejor, dio todo lo que tenía, porque interpretó que era administradora, no era dueña. ¿Sabe que las cartas me comenzaron a llegar de Cuba? Pastor, usted nos abrió los ojos. Ahora comenzó a venir la bendición del cielo. Los vecinos inconversos nos regalan madera, chapa, nos regalan elementos para poder construir la casa de Dios. Cosa que no vimos nunca antes, lo estamos viendo ahora. Ya no somos dependientes de los hombres, ahora somos dependientes de Dios. Amén, hermanos. Padre, bendecimos esta ofrenda de amor